Bienvenidos de nuevo. Estoy súper emocionado y un poco nervioso por el contenido que vamos a desgranar hoy. Como habrán visto en el título, nos sumergimos en un tema que ha estado en boca de todos, generando un mar de especulaciones y preguntas: la ruptura de Ande. Y no solo eso, vamos a revelar toda la verdad. Prepárense porque hoy vamos a desvelar el secreto inesperado que rodea este mediático rompimiento. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Hoy nos adentramos en un torbellino de emociones y revelaciones. Las noticias sobre la ruptura de Ande han sido como un terremoto en el mundo del espectáculo, y hasta ahora, lo que hemos conocido son solo fragmentos, rumores y algunas declaraciones ambiguas. Pero hoy, vamos a ir mucho más allá. Vamos a conectar los puntos, a analizar las pistas, y a presentarte lo que creemos que es la historia completa, la verdad cruda y sin filtros, detrás de este inesperado final. ¿Fue una decisión mutua? ¿Hubo un detonante específico? ¿Qué significa esto para sus futuros? Prepárense porque la verdad puede ser más compleja de lo que imaginamos. Y para empezar a tejer esta intrincada historia, debemos remontarnos a los inicios de su relación, o al menos, a lo que el público conocía de ella. Recordarán que Ande y eran la pareja de moda. Parecían sacados de un cuento de hadas, compartiendo momentos idílicos en redes sociales, asistiendo juntos a eventos y proyectando una imagen de amor incondicional. Los medios los adoraban y los fans suspiraban con cada nueva aparición. Todo era perfección, o al menos, eso es lo que nos querían hacer creer. Pero la vida, y especialmente la vida de las celebridades, rara vez es tan lineal como parece. Detrás de las sonrisas forzadas y las portadas glamurosas, se esconden realidades mucho más complejas. Y aquí es donde empezamos a desentrañar la tela de araña. Fuentes cercanas a la pareja, que prefieren mantenerse en el anonimato por razones obvias, han comenzado a arrojar luz sobre las grietas que se fueron formando en esta relación aparentemente sólida. Una de las primeras señales de alarma, que para muchos pasó desapercibida en su momento, fue un cambio sutil en el comportamiento de Ande en sus apariciones públicas. Un aura de melancolía, una sonrisa que ya no llegaba del todo a los ojos. Pequeños detalles que, vistos en retrospectiva, gritan que algo no iba bien. Se empezó a rumorear sobre posibles diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales. Ustedes saben que Ande es una mujer apasionada por su carrera, con ambiciones claras y una determinación férrea. Y su pareja, aunque también exitoso, podría haber tenido una visión diferente de sus caminos. Ahora, lo realmente interesante, el secreto inesperado del que hablamos en el título, tiene que ver con un giro en la trama que pocos anticiparon. Y aquí es donde debemos ser muy precisos. No se trata de una tercera persona, como muchos podrían suponer en un primer momento. Los rumores de infidelidad, aunque siempre están latentes en este tipo de situaciones, parecen ser infundados según nuestras fuentes. El verdadero quiebre, el punto de inflexión, surge de una conversación profunda y reveladora que tuvieron Ande y su pareja. Según lo que hemos podido recopilar, esta conversación tuvo lugar hace algunos meses, en un momento de relativa calma, lejos de los focos y las presiones mediáticas. Fue un momento de honestidad brutal, donde ambos se miraron a los ojos y se dieron cuenta de que sus caminos vitales estaban empezando a divergir de una manera fundamental. No es que uno amara menos al otro, sino que sus sueños, sus aspiraciones a largo plazo, ya no se alineaban. Ande, como muchos sabrán, tiene proyectos ambiciosos en mente no solo dentro de la actuación, sino también en otros ámbitos creativos que requieren una dedicación total. Y su pareja, si bien la apoyaba en teoría, no compartía esa misma urgencia, esa misma visión de futuro. Imaginen la escena: una noche tranquila, quizás con una taza de té o una copa de vino, y de repente, las palabras empiezan a fluir. Palabras de amor, sí, pero también palabras de duda. Siento que mi camino me está llevando hacia allá, pudo haber dicho Ande, y no sé si tú puedes seguirme el ritmo, o si realmente quieres hacerlo. Y la respuesta, aunque dolorosa, debió ser sincera. Quizás la respuesta fue un te amo, pero no veo ese futuro para mí, o un me alegra que hayas encontrado tu pasión, pero yo busco algo diferente. Este es el secreto inesperado: no fue una pelea escandalosa, no fue una traición, sino una constatación dolorosa de incompatibilidad de futuro.
Es una lección de vida importante, ¿verdad? A veces el amor no es suficiente. A veces necesitas que tus sueños y los de tu pareja se entrelacen, que haya una visión compartida de lo que vendrá. Y cuando esa visión se rompe, por muy difícil que sea, es necesario tomar decisiones. Hubo un periodo de reflexión, por supuesto. No fue una decisión tomada a la ligera. Se especuló mucho sobre posibles reconciliaciones, sobre intentos de salvar la relación. Y es muy probable que esos intentos existieran. Pero al final la realidad se impuso. La constatación de que forzar un futuro que no se sentía auténtico para ambos solo traería más dolor a largo plazo. Y Anne, con esa valentía que la caracteriza, decidió priorizar su propio camino, sus propias aspiraciones, y aceptar la dura verdad de que esta relación, por hermosa que hubiera sido, había llegado a su fin natural. Ahora, ¿cómo se gestionó esto mediáticamente? Aquí es donde entra en juego la estrategia de comunicación. Cuando se trata de figuras públicas, la forma en que se anuncian las rupturas es tan importante como la ruptura en sí misma. Y en este caso, la estrategia fue de mutuo acuerdo, intentando minimizar el daño y proteger la privacidad de ambos en la medida de lo posible. Por eso las declaraciones fueron genéricas, hablando de respeto y cariño, pero sin entrar en detalles. La verdad es que en el fondo la ruptura de Anne no es solo una noticia de farándula. Es un reflejo de las complejidades de las relaciones humanas, incluso en el mundo de las estrellas. Nos enseña que el amor puede evolucionar, que las personas cambian, y que a veces el acto más valiente es aceptar que dos caminos que se cruzaron hermosamente, ahora deben separarse para que cada uno pueda seguir su propia senda. Y pensando en Anne específicamente, esta ruptura, por dolorosa que sea, podría ser el catalizador para un crecimiento personal y profesional aún mayor. Con esa energía renovada y sin las ataduras de una relación que ya no se sentía alineada, estoy seguro de que la veremos brillar aún más en sus futuros proyectos. Es una oportunidad para reinventarse, para explorar nuevas facetas de su talento, y para construir un futuro que sea verdaderamente suyo. En resumen, la verdad detrás de la ruptura de Anne no se trata de un escándalo o de un tercero. Se trata de la dolorosa pero necesaria constatación de que sus visiones de futuro ya no coincidían. Fue una decisión tomada desde la madurez y el respeto, aunque sin duda, con el corazón roto. El secreto inesperado no fue una sorpresa dramática, sino la revelación de una incompatibilidad profunda que finalmente llevó a un final inevitable. Y hasta aquí llegamos con este análisis profundo y, espero, esclarecedor sobre la ruptura de Anne. Hemos intentado desgranar la verdad detrás de los titulares y los rumores, basándonos en la información que hemos podido recopilar. Espero que esta explicación les haya resultado interesante y que les haya dado una perspectiva más clara de lo sucedido. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su presencia y su interés son lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles el contenido más relevante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió esta revelación? ¿Creen que las parejas de celebridades tienen una presión extra para mantener una imagen perfecta? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa. Y si este vídeo les gustó y les pareció informativo, no olviden dejarle un buen pulgar arriba. Ayuda muchísimo al canal a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también puedan estar interesados en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es gratis y se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y por supuesto, más verdad. Hasta la próxima.